Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. El Evangelio nos cuenta que Jesús estaba en constante fricción con representantes de la religión nominal de su época. Se nombran una y otra vez no solo representantes de la religión nominal, sino representantes del poder nominal de la época. Constantemente se está mostrando cómo Jesús interactúa en constante tensión con los saduceos, con los fariseos. En uno de los relatos dice que los fariseos conspiraron, se reunieron, se juntaron para mirar cómo hacerlo caer y fueron a hacerle, o mandaron a sus discípulos a hacerle unas preguntas y con ellos enviaron a los herodianos, personas cercanas a o representantes de o filiales a el gobierno herodita, el gobierno nominal, el poder, las personas que sostenían el poder de esa época en especial. Entonces hay esta constante fricción entre los saduceos intentando hacerlo caer, hacerle preguntas que lo hagan quedar mal, o delante del pueblo, o delante del fariseísmo, o delante de los saduceos, delante de cualquiera. Demostrar que Jesús no tiene una fuerza argumental importante como para decir lo que dice y hacer lo que hace. Hay todo un texto donde se está mostrando esta fricción que va y viene, de ellos haciéndole preguntas, de él contestando las preguntas, generando parábolas. Me gusta mucho en uno de los fragmentos al finalizar, una de las parábolas, dice el autor interrumpe y aparece en la narración y dice, y ellos supieron que de quien estaba hablando era de ellos. Les estaba echando vainas, les estaba usando las parábolas para enviarles un mensaje a ellos específicamente. Y en ese va y viene, en ese texto donde hay varios acercamientos de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos que van con los fariseos para tentarle a Jesús a través de una pregunta, hay diferentes principios que se están poniendo sobre la mesa. Están hablando sobre la resurrección. Si los saduceos le dicen, si crees en la resurrección, entonces explíquenos esta trivia, explíquenos esta pregunta. Y empiezan a abordarlo desde la realidad cultural, desde las tradiciones que existen entre los judíos, de casarse, de la esposa, que si se muere el esposo, la esposa tiene que concebir del hermano, pero el hijo de ese hermano va a ser entendido como si fuera hijo del primer esposo, del hermano que se murió. Un montón de cositas y cositas que pertenecen a la tradición judía. Preguntas van, preguntas vienen. Otro de los principios que se pone sobre la mesa es el principio de autoridad. ¿Con qué autoridad dices lo que dices? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad haces? Y él plantea una trivia. Juan hablaba en nombre de Dios o hablaba en nombre de las personas. El ministerio de Juan era de Dios o de las personas, y si contestan eso, les voy a contestar lo que me están preguntando. Hay un montón de principios que se están discutiendo entre los representantes de la religión nominal de la época y Jesús.
¿Debemos pagarle impuestos a Roma? Entonces Jesús les dice, traigan la moneda, de quién es la cara, de quién está en la moneda, es del César, entonces denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Todo eso está impreso dentro de una misma narración en la que yo logro notar la fricción que el autor está queriendo dar a entender que hay entre Jesús y la religión nominal de su época. Los saduceos, que ponían como centro de la fe el templo, la estructura y la burocracia del templo y los rituales del templo. Los fariseos, que ponían como centro de la fe a la escritura, la interpretación de la escritura y guardar solemnemente cada ritual que ellos interpretaban que estaba mandando la escritura. Los representantes del poder nominal, que ponían su base en las estructuras de gobierno, la forma en que se gobernaba, la forma en que el poder estaba distribuido, la burocracia del poder, están estas fricciones ahí presentes. Y en una de esas fricciones que presenta el autor, en uno de esos momentos en que los fariseos quieren hacerlo caer, lo quieren tentar, quieren demostrar que ese maestro, que en realidad no había estudiado para ser maestro, que en realidad no se había preparado para ser rabino, era un tectón, un trabajador, alguien que vendía su fuerza de trabajo, su fuerza corporal, para buscar el pan de cada día. No es alguien de estatus alto, es alguien de entre los pobres. Varias escalas sociológicas que se han presentado entre autores que investigan la época, uno encuentra que el tectón, que es la profesión que ejercía Jesús, estaba por debajo del campesinado y estaba por encima de la mendicidad. Jesús estaba a un paso de la pobreza absoluta. Su fuerza de trabajo, yendo de lugar en lugar, ofreciéndola y negociando salarios a cambio de esa fuerza de trabajo, era lo que le permitía comer a él y a la familia. Y claramente, quienes sí estudiaron, los doctores de la fe, los doctores de la ley, los doctores de la religión, esos no iban a aceptar que un simple campesino en desgracia, o alguien que está por debajo del campesinado y solo a un paso arriba de la mendicidad, quien no ha estudiado todo lo que se debe estudiar para saber la ley, para saber interpretarla, no iban a permitir. Los saduceos, los fariseos, los representantes de la burocracia de poder gubernamental, no iban a permitir que ese campesino chiquito siguiera moviendo las masas, siguiera moviendo al pueblo. En últimas, creo que delante de quien quería que él quedara mal es delante de la gente a la que él estaba enseñándole. Y en una de esos, ahí dentro de todos esos relatos de fricción entre los fariseos y los saduceos y los herodianos y Jesús, aparece uno preguntándole cuál es el mandamiento más importante, cuál es el mayor entre los mandamientos. Y Jesús le responde como contestaría cualquier judío practicante de la época: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y Jesús interpela a el fariseo diciéndole otra cosita chiquita: y amar al prójimo como a sí mismo. Este es semejante, equivalente a amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente. Pero no termina ahí. Jesús le dice, de esto depende
toda la ley y todos los profetas. De esto depende Moisés y Elías. De esto depende lo que ustedes estudian todos los días para lo que aprendieron durante todos estos años. De esto depende eso en lo que ustedes son doctores. De eso depende la escritura. Es decir, toda la ley y los profetas se resumen, están fundamentados, se basan en amar a Dios con el corazón, con la mente, con las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo. El campesino tectón, el que vende su fuerza de trabajo a cambio de monedas para poner sobre la mesa de su familia el pan de cada día, está confrontando a los doctores de la ley, a los fariseos, a quienes sí aprendieron, a quienes sí estudiaron para saber lo que hay por saber al respecto de la ley y los profetas. Jesús les está confrontando, diciendo, la dependencia de la ley y de los profetas está en el amor a Dios y el amor al prójimo. La escritura, Jesús es el cumplimiento de la antigüedad y es el fundamento de la novedad. En Jesús se cumple la ley y se cumplen los profetas. Y Jesús es la base fundamental del pensamiento apostólico y del camino de la edificación de la iglesia. Y Jesús fundamenta lo que para en ese momento era la escritura conocida, la escritura canónica, lo que ellos admitían como canon sagrado. Jesús les está diciendo el fundamento del canon sagrado, la base esencial de la escritura. No son los rituales, es el amor. No es alejarse de las personas porque ellas contaminan. No es señalar a las personas porque tienen mala fama. No es hacerse un universo en una burbuja de pureza al que no pueden entrar las personas que son impuras, enfermas, pecadoras. Es el amor a Dios con el corazón, con las fuerzas, con la mente y al prójimo como a sí mismo. Yo creo que esa voz nos sigue hablando hoy. El fundamento de la escritura, el fundamento de la ley, el fundamento de los profetas, el fundamento del apostolado, el fundamento de los escritos apostólicos, el fundamento del evangelio, el fundamento de la iglesia es el amor a Dios con el corazón, con las fuerzas y con la mente, y al prójimo como a sí mismo.